Este es un país que se ha olvidado de que tiene que darle trabajo a los ecuatorianos, que tiene que darle ingresos al Estado, que tiene que generar progreso, que tiene que traer innovación, que tiene que fomentar la productividad y que tiene que enfrentarse a otros países en un mundo que es cada vez más competitivo. Siempre hay una serie de insumos que finalmente repercuten en esa estabilidad jurídica que es fundamental para generar la voluntad de inversión. Creo que los actores políticos prefieren politizar la conversación porque da réditos electorales, sin importar cuál es la verdad o cuáles sean las motivaciones de fondo. Como país hemos fallado y la juventud también ha fallado, porque no exige una discusión abierta y transparente de sus posibilidades de empleabilidad. Muy buenas tardes con todos nuestros oyentes y seguidores. Bienvenidos al podcast de Lawyers DC. Hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Mónica Heller. Muchas gracias, Mónica, por aceptar nuestra invitación. No, es un gusto y un honor. Gracias a ustedes. Como para introducir el personaje que nos va a complacer con su presencia hoy, Mónica ha dejado una huella sumamente destacable a lo largo de su carrera profesional, no solo como CEO, sino ahora como presidenta de la Cámara de Comercio. Destacamos muchísimo tu interés por la innovación, por la transformación digital, sobre todo por la responsabilidad social corporativa que has tenido en todas tus organizaciones, que ha llegado a ser tan exitosa. Entonces, es un placer para nosotros poder compartir contigo y conocer a la mujer detrás de todos estos logros. Encantada. Entendiendo toda tu trayectoria, y esta sería mi primera pregunta, que me da mucha curiosidad, es, con tantas vivencias que has pasado, no solo personales, no solo profesionales, ¿cómo te describirías? Optimista, alegre, perseverante, algo neurótica, algo explosiva, con frecuencia incomprendida, cariñosa, amante de la música, de la poesía, de los perros, miembro de familia, madre orgullosa, miembro contribuyente de la sociedad ecuatoriana. ¿Y en tu trayectoria laboral? Exigente, esforzada, con éxitos, con fracasos, con aprendizajes, lista para enfrentar el futuro. Muchísimas gracias por tu respuesta. Okay. Siguiendo con la dinámica del podcast, Mónica, quisiéramos conocer tu perspectiva sobre qué iniciativas o proyectos se están implementando en el Ecuador con el objetivo de fomentar el desarrollo de las actividades productivas y empresariales. Muy poquitas. Desafortunadamente, en el Ecuador, la productividad nunca es una política prioritaria. Y vivimos desde hace 15 o 20 años apagando fuegos y recomponiendo errores y subsanando temas y convertimos al Ecuador en un país que solamente reacciona y no planifica, a un país que privilegia las dádivas y no la productividad. Y finalmente un país donde no se entiende y no se aprecia de manera correspondiente al sector productivo. Y por lo tanto, no hay nunca las iniciativas que deben haber, no hay la planificación que podría ser importante en un resultado final, no hay valoración de los actores, no hay esfuerzos conjuntos ni políticas de Estado para que la productividad sea mejor, para que haya más generación de empleo, para que haya competitividad. Es decir, finalmente, este es un país que se ha olvidado de que tiene que darle trabajo a los ecuatorianos, que tiene que darle ingresos al Estado, que tiene que generar progreso, que tiene que traer innovación, que tiene que fomentar la productividad y que tiene que enfrentarse a otros países en un mundo que es cada vez más competitivo. Y es una verdadera pena. Y sobre la base de esta falta de planificación que resaltas y tal vez esta falta de apoyo que existe al sector empresarial, ¿cuál consideras tú que es el principal reto o cuáles serían los principales desafíos que el sector productivo en general afronta en el corto, mediano y largo plazo en el país? Yo creo que hay muchos. El primer problema es que en Ecuador no hay estabilidad jurídica, no hay reglas claras. Es muy difícil de proyectarse al futuro porque no sabes qué te espera. Aquí las leyes cambian de un día para otro dependiendo del gobernante de turno, de la emergencia que se esté subsanando, de los conflictos personales. Es decir, siempre hay una serie de insumos que finalmente repercuten en esa estabilidad jurídica que es fundamental para generar la voluntad de inversión. Porque hay una parte anímica
en la decisión de invertir en un país. Y si tú no te sientes cómodo, si no tienes reglas claras, si no te puedes proyectar con certezas, pues eso va contrayendo esa voluntad de inversión, y creo que ese es uno de los temas que hemos visto constantemente en el Ecuador, tanto para inversión nacional como para inversión extranjera. El otro problema que tienes en Ecuador es que tienes costos de operación muy altos. El sueldo ecuatoriano es un sueldo alto. Y es difícil de reconciliar eso, porque Ecuador es un país donde hay una pobreza que no es aceptable. Sin embargo, el sueldo mínimo, más los décimos sueldos, más el reparto de utilidades por ley, que es el 15%, hace que el costo laboral sea altísimo. Tienes servicios costosos, tienes aduanas con tasas y con impuestos que son altísimos y que no te permiten competir con la región. En el Ecuador, los impuestos a la importación de bienes de capital y materias primas es altísimo, muchísimo más alto que en nuestros países vecinos. Y todas esas cosas te ponen siempre en una situación de desventaja ante la competencia internacional. Y eso finalmente ha logrado que en los últimos 10 años se pierdan del orden de 10 puntos de empleo pleno. Es decir, entendido de otra manera, las malas condiciones para el sector privado, que es el generador del 90% del empleo en el Ecuador, resulta en una pérdida de empleo pleno de 10 puntos en los 10 años. Y sin embargo, nadie está discutiendo eso en la agenda país. Esa debería ser la prioridad del Estado. ¿Cómo mejoramos las condiciones de productividad para que haya más inversión, para que se genere estructura productiva que a su vez genere empleo, que aporte con contribución, que dé una mayor proyección comercial al país? Es decir, hay una serie de consecuencias positivas cuando el entorno productivo es bueno. Y sin embargo, aquí cada año vemos medidas que son más bien contrarias a la productividad y que atentan contra el empresario y contra el sector privado. Justamente con algo que dices, ¿por qué crees que no se está discutiendo justamente esto? ¿Por qué estamos dejando a un lado sabiendo que es tan importante este tema? ¿Por qué lo estamos dejando a un lado? ¿Qué está pasando que no está permitiendo que realmente se hagan todos los proyectos y todas las acciones que el gobierno tendría que hacer justamente para volvernos un país mucho más atractivo a la inversión extranjera y también a la inversión nacional, que muy poco se está haciendo también? A ver, primero no puedes ver la foto en el tiempo. Lo que estamos viviendo en el momento es el resultado de muchísimos años de malas decisiones. No llegamos al borde del abismo en 5 minutos. Hemos ido caminando certeramente al abismo durante muchos años. Creo que hay culpa de todos los actores de la sociedad. Creo que el sector privado ha estado demasiado callado en los últimos años y no ha sabido defender sus posiciones con fortaleza. Creo que la academia no ha generado ni la conversación ni la data que le corresponde para que se haga el análisis. Creo que la prensa no ha dado suficientes espacios en ese sentido. Creo que los actores políticos prefieren politizar la conversación porque da réditos electorales, sin importar cuál es la verdad o cuáles sean las motivaciones de fondo. Entonces yo tengo que hacer una valoración y decirle: aquí todos hemos fallado. Como país hemos fallado y la juventud también ha fallado, porque no exige una discusión abierta y transparente de sus posibilidades de empleabilidad. Entonces, creo que lo que tenemos hoy es un país que ha estado adormecido, que estaba un poco engañado bajo la sensación de que esto era temporal, de que era un mal momento, de que atravesábamos una mala racha, y nadie ha entendido que verdaderamente lo que hemos vivido es un retroceso en empleo pleno, en productividad petrolera, en falta de inversión, en falta de garantías, en falta de estabilidad jurídica. Es decir, si sumamos el resultado de todos los elementos que contribuyen a la productividad, hemos retrocedido en absolutamente todos durante muchos años. Y entonces, ante esta respuesta que nos das, ¿cuál es tu posición sobre las políticas económicas y comerciales que tiene el actual gobierno? ¿Y crees que eso está siendo una ventaja o una desventaja justamente para este sector empresarial? Creo que no puedes hablar del gobierno en general, porque no creo que hay un comportamiento igual en los distintos estamentos del Estado. Yo creo que desde el Ejecutivo se han tomado unas medidas técnicas que son adecuadas, que son correctas, aun cuando no son del gusto popular, pero creo que las medidas han sido las correctas.
Por otro lado, creo que la Asamblea no se ha portado al nivel y ha tomado posiciones que no son ni técnicas ni correctas para el país. Entonces, creo que no puedes generalizar una discusión hablando del gobierno de turno. Creo que primero hay que entender cuáles han sido las medidas tomadas en los últimos 10 años, porque como yo te decía, en los últimos meses no se ha producido la debate, se ha producido en muchos años. Entonces, hay que diagnosticar correctamente, hay que entender dónde están los problemas, cuáles son los correctivos técnicos, no políticos. Y hay que entender qué rol juega cada uno de los sectores de la sociedad para que se tomen esos correctivos y podamos apuntar a un mejor futuro. ¿Y en tu opinión se está haciendo esta distinción? Habemos algunos actores que tenemos claridad total en esa distinción. No puedo hablar por todos, pero habemos algunos que entendemos claramente quiénes son los actores, qué roles están jugando y podemos valorar desde un ángulo absolutamente técnico cuáles son las posturas que son de beneficio para el Ecuador y cuáles no. El tema político desafortunadamente se atraviesa en el camino en un año electoral. Y yo no desconozco que debe haber una agenda política y yo no desconozco que un año electoral tiene unas complejidades adicionales. Lo que no puedo aceptar es que esa agenda esté por encima del bienestar del Ecuador. Sería lo principal. 100% de acuerdo. Y sobre la base de esta línea y reconociendo que existen muchos actores políticos, quisiéramos abordar un poco el impacto que tiene la superintendencia de compañías dentro del sector empresarial. Y sobre la base de este punto, quisiera preguntarte a ti tu visión sobre cuál debería ser el rol de la superintendencia de compañías, por ejemplo, en protección o con miras de proteger a los inversionistas minoritarios o en general a todas las personas que deciden inyectar capital para fomentar las actividades empresariales por el intermedio de una sociedad mercantil. La superintendencia de compañías debería tener un rol regulatorio, pero no hiperregulatorio. Es decir, su función debería ser garantizar el buen comportamiento de las empresas con la sociedad y también el buen comportamiento de las empresas con sus accionistas y sus colaboradores. El problema es que con los años Ecuador se ha vuelto un país de hiperregulaciones, donde se vuelve complejo cumplir con todas las exigencias de ley, se vuelve demorado y se vuelve costoso. Vives un poco al jaque porque tienes que tener toda una infraestructura dentro de tu esquema productivo que se encargue de que se cumplan todas las leyes, unas lógicas y unas no lógicas. Y todo este sobrecontrol y sobreregulación es disuasiva de la inversión, merma de la capacidad productiva, distrae de lo importante y finalmente no cumple con el rol que debe cumplir. Y tomando igual tus palabras de la hiperregulación, que es un problema evidente que todo el sector empresarial afronta en el país, ¿qué normas consideras tú que responden a ese carácter de hiperregulación, dejando por fuera el sector societario en general, las leyes que se aplican sobre el sector empresarial? ¿Cuáles tú consideras que podrían ser descartadas por ser consideradas como hiperregulación o demasiado protectoras, que no fomentan justamente el desarrollo de las actividades productivas sin tantas trabas administrativas, burocráticas y demás? La cantidad de trámites que hay que hacer para crear una empresa en el Ecuador, para disolver una empresa en Ecuador, es más fácil divorciarse que cerrar una empresa. Sí. Tú tienes una serie de impedimentos en la operación, unos que vienen de la SUPER y otros que vienen de otros estamentos del Estado. Pero, por ejemplo, las leyes laborales. Tú no puedes despedir a un mal colaborador porque prácticamente no existe el visto bueno y el despido intempestivo es costosísimo. Esas medidas resulta que a la larga, en vez de ser medidas de protección para el sector productivo y para los colaboradores, acaban siendo disuasivos de la contratación. Y como esos podemos hablar de muchísimos. La cantidad de documentos que debes llenar, la cantidad de filtros que debes pasar, la cantidad de reportería, el sobrepeso impositivo que tenemos en Ecuador, los impuestos corporativos son de los más altos de la región, los décimos sueldos, la repartición de utilidades, es decir, por donde tú mires. Aquí el sector productivo es sobreviviente de un Estado que se ha convertido en el enemigo de la productividad y del empleo. Y siguen habiendo más factores que están justamente atacando a esto. Por ejemplo, yo el anterior día estaba viendo justamente del robo que les están haciendo ahora en las carreteras a los productores, que ya ni siquiera quieren mandar mercadería. ¿Cómo crees que esta problemática de una crisis de seguridad total que está viviendo todo el país, ni siquiera son ya ciertos sectores o ciertas provincias, es todo el país, cómo crees que está afectando justamente al sector empresarial?
A ver, lo primero es que hay un tema anímico en la inseguridad. Los ecuatorianos hemos sido históricamente ciudadanos de paz y valoramos la paz. Somos una sociedad pacífica y nadie está contento con lo que estamos viviendo. Hay, por supuesto, la parte personal, el riesgo, la exposición, la afectación que no tiene cómo ser cuantificada y que de verdad ha traído un dolor profundo a la sociedad ecuatoriana. Y en el sector productivo, además de estos temas que son sensibles y personales, tienes unos costos reales para contrarrestar y mitigar los efectos de la inseguridad. Contratas seguridad, contratas guardias, las empresas contratan escoltas para sus camiones cuando transportan mercadería, se han incrementado los costos de los seguros, hay seguros que no te cubren ya ciertas cosas, hay rutas u horarios que ya no son cubiertos por los seguros. Es decir, en general, el tema de la inseguridad ha sido tremendamente nocivo para el Ecuador. Y es un problema que no es de fácil ni de corta solución. Y es una verdadera lástima el deterioro que hemos vivido. Pero habiendo dicho eso y reconociendo que es un problema profundo, que nos aqueja, que nos duele y que nos preocupa, no puede ser la causa de que dejemos de producir, que dejemos de vender al Ecuador como un país maravilloso para el turismo. Es decir, creo que tenemos que aprender a vivir con esto porque es una realidad que debe ser enfrentada, sin duda alguna, pero que no va a desaparecer al corto plazo. Y lo que no puede es convertirse en la excusa para no hacer lo que hay que hacer y para no empujar al Ecuador aún viviendo esa situación de inseguridad. Pero sí, justamente, pero con lo que tú dices, al fin y al cabo, estos costos adicionales están enfrentando las empresas. Te voy a contar algo. Casi todos los costos en el Ecuador los enfrentan las empresas. Cada vez que hay una crisis en el Ecuador, hay una reforma tributaria y hay un impuesto único y extraordinario, que ya ni es único ni es extraordinario y lo pagamos los privados, porque es un poco lo que yo te decía hace un minuto. Como no se planifica bien, inclusive el presupuesto general del Estado está planificado con un déficit. Entramos el año sabiendo que no vamos a tener suficiente dinero para el presupuesto general del Estado. Y cuando nos encontramos en pánico, entonces viene el gobernante de turno, genera un impuesto único y extraordinario, paga el sector privado, se subsana la crisis y volvemos a empezar. Pero como no se toman medidas de fondo, medidas estructurales que corrijan los problemas de fondo, esto se ha vuelto un círculo vicioso de una y otra vez. Y es desafortunado que el sector productivo es el que afronta en su gran mayoría las emergencias del Ecuador y que no se le valora nunca. Como tú bien lo mencionas, el sector empresarial es del más golpeado cuando existe un contexto de crisis y lastimosamente en el país no contamos con una norma efectiva para solucionar o para enviar tal vez un salvavidas a las compañías que afrontan dificultades financieras. Sobre la base de eso quisiéramos topar un punto contigo que guarda relación con el decreto de reestructuración empresarial que fue el año pasado analizado y lastimosamente negado por la Corte Constitucional. ¿Cómo esa negativa crees que perjudicó al sector empresarial en la actualidad y qué podrían hacer ahora las compañías que no cuentan con estas herramientas para alcanzar una renegociación o reestructuración de sus obligaciones? Es una pena lo que pasó en ese momento, pero más penoso es el hecho de que sigue pasando con muchísimas propuestas que son aprobadas ilógicamente o que no son aprobadas ilógicamente. Esa era una posibilidad, no de indultar la deuda, no de perdonar la deuda, sino de darle un compás de espera a una empresa en mala situación de salud para que pudiera reestructurarse, fortalecerse y entonces volver a enfrentar sus obligaciones. Esa es una herramienta que está inventada, que existe en muchísimos países del mundo y que funciona muy bien, porque no es una herramienta que se podía utilizar cuando la empresa estaba en buen estado de salud, es decir, había una serie de requisitos que había que cumplir para aplicar a la posibilidad. Uno de esos requisitos era demostrar el mal estado de salud de la compañía para que pudiera declararse en concordato, recuperarse, reestructurarse, respirar un par de meses y volver a enfrentar sus obligaciones. Desafortunadamente, como tú bien dices, no se aprobó y hoy tienes un país en una profunda crisis económica con muchísimas empresas cerrando
porque no pueden enfrentar una cadena de pagos rota que se ha producido desde hace muchos meses y que permea a lo más débil de la sociedad, haciendo que empresas endebles tengan que cerrar sus puertas. Y ese número lo ves reflejado en la falta de empleo. En la falta de recaudación de impuestos, en el encarecimiento del crédito. Hay muchos problemas negativos que se derivan justamente de la falta de una existencia de un marco de reestructuración empresarial sólido. Y sobre la base de eso, quisiera preguntar también tu opinión sobre la reciente reforma que se implementó a la ley de compañías del año pasado, que en un punto parece ser positiva. ¿Qué opinas tú de la eliminación de la causal de disolución por pérdidas? Ya las compañías que afrontan pérdidas operacionales no entran en un procedimiento de liquidación. ¿Tú crees que eso es beneficioso para el sector empresarial, el hecho de no liquidar compañías? Es un absurdo. Mira, cuando una persona hace el esfuerzo inmenso, tanto personal como económico, de abrir una empresa, está aportando su contingente, está sacrificando el costo de oportunidad de un empleo con ingreso, está comprometiendo su paz, su salud, sus horarios, sus ingresos, sus sueños, muchas veces los ahorros de la familia, se está endeudando, en fin. Nadie abre una empresa con la perspectiva de cerrar. Esas son las pequeñas minorías que caen en la categoría de criminales. Y a los criminales hay que perseguirles con toda la fuerza de la ley. Pero esa no puede ser la ley para los empresarios, porque los empresarios en su gran mayoría no actúan perversamente, actúan para generar una empresa que nace de un emprendimiento. Y mira lo absurdo, en el Ecuador aplaudimos el emprendimiento, ensalzamos a los emprendedores y el rato que les va bien y se convierten en empresarios son el enemigo público número uno. Vivimos en un mundo de contradicciones en el Ecuador. Es una verdadera pena que si tú estás en una situación terrible de tu empresa, donde estás verdaderamente imposibilitado para seguir avanzando, no tengas la herramienta de cerrar esa empresa con la protección de ley. Porque ya no tienes opción. Es decir, una empresa quebrada es una empresa inviable. Y no ganas nada obligándole a mantenerse abierta porque es inviable. Y sobre la base de eso también, ya mencionaste antes que cerrar una compañía, el término correcto sería cancelarla para los que hacemos derecho societario, es bastante difícil. Imposible. ¿Y cuál sería? Es un reto tremendo. ¿Y cuál sería la visión, en este caso, de tu parte como presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, para agilizar esos procesos de disolución? Es que aquí hay que agilizar todos los procesos. Nuevamente, toda esa tramitología está hecha para justificar la existencia de una burocracia pesadísima en un estado obeso que no lleva a nada proactivo y a nada productivo. ¿Qué ganas conflictuando el cierre legal de una empresa? No ganas nada, no hay beneficio alguno para nadie. Entonces, hay una serie de normas en el Ecuador que son absurdas, que carecen de lógica, que carecen de fundamento y que no terminan de resolverse porque justifican la existencia del sector público. Mencionaste un tema súper importante, que es de esta burocracia con la que los abogados tienen que lidiar todo el tiempo al momento de atender causas, de atender trámites administrativos y demás. Y en este punto, los mecanismos alternativos, por ejemplo, de solución de controversias, son muy útiles para descongestionar la justicia, por ejemplo. Y aquí queremos destacar al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, que hace un trabajo muy bueno para justamente descongestionar la justicia y promover que existan resoluciones mucho más técnicas de los conflictos que pueden existir entre particulares o entre privados. Sin embargo, de aquello quisiéramos escuchar tu visión con relación al arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias. Bueno, lo primero que te voy a decir es que el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito es de largo el mejor del Ecuador. Partamos de ahí. Sí, vamos. Y me complace decirte que acabamos de terminar una renovación importante del Centro de Arbitraje y Mediación, no solo en forma, sino en fondo. Hemos incorporado algunas herramientas interesantes como el arbitraje social, que son valiosísimas. Entonces, les invito a conocer lo que hemos hecho. Es un nuevo centro con toda la tecnología, con todas las herramientas para darle el mejor servicio a los usuarios y con unas incorporaciones valiosísimas en el fondo que creo que van a ser de mucho valor para la sociedad quiteña y en general para la sociedad en el Ecuador. Habiendo dicho eso, para contestar tu pregunta, yo creo que el sistema judicial en el Ecuador ha perdido credibilidad. No solo está conflictuado en tiempos, sino que ha perdido credibilidad en la sociedad.
y una alternativa privada que se maneja con absoluta transparencia, donde verdaderamente no hay influencia política porque no la hay, porque no tiene cómo haberla, donde no hay injerencia de otros actores, donde se garantiza la celeridad, la equidad, la justicia y la transparencia en un proceso. Es una gran alternativa para la resolución pacífica de conflictos entre privados. Me parece excelente lo que mencionas del tema del arbitraje social, porque una de las principales críticas que se esbozan frente al arbitraje es que existe una barrera de entrada para acceder a este mecanismo de resolución de conflictos. Entonces, ¿en qué medida este arbitraje social podría eliminar esas barreras de entrada o al menos reducirlas para que las personas que de verdad no cuentan con recursos para acceder a este mecanismo puedan obtener una resolución de sus controversias? Yo cuento esto con mucho orgullo. Es un aporte que hemos hecho que nos complace muchísimo y que era justo y necesario. La Cámara de Comercio de Quito hoy ofrece a aquellos que no pueden pagar por un arbitraje esta opción de un arbitraje social, que es una contribución de nuestra organización y de los árbitros que están dispuestos a participar sin costo alguno. Y de verdad, yo me complazco mucho de esta incorporación y creo que va a ser de muchísima utilidad para la sociedad quiteña y ojalá para la sociedad ecuatoriana ampliadamente. Justo yo quería preguntarte algo cuando hablabas de la implementación de estas nuevas herramientas, soluciones, cualquier tipo de ayuda que está ahorita en el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio. ¿Cuáles son para ti los pilares fundamentales que podrían evadir, disminuir las problemáticas que ahora enfrenta este sistema de mediación, estos mecanismos de resolución? ¿Cuáles son los pilares que ustedes como Cámara de Comercio dijeron, esto tiene que tener, esto tenemos que garantizar a la sociedad, para esto estamos haciendo? Yo creo que en general la mediación y el arbitraje son muy buenas herramientas para resolver conflictos entre privados. No solo que son mecanismos muchísimo más rápidos, más efectivos y con más transparencia, sino que también obedecen a la lógica, primero, de respetar la relación contractual. Cuando tú tienes una cláusula arbitral en tu contrato, es el derecho de las partes de decidir cómo van a resolver sus conflictos. Y en ese sentido creo que hay un valor importante a la voluntad de las partes. También creo que al ser parte de un ecosistema donde los árbitros y los mediadores son abogados y son abogados en procesos con mucha frecuencia, hay un ecosistema donde todos quieren que funcione bien y donde todos respetan las normas y donde todos entienden que esto es bueno para todos. Y creo que en ese sentido es muy valioso como ejercicio privado el tener una posibilidad que hace alusión a tu decisión, una posibilidad donde tú sientes más confianza, donde los resultados son más rápidos, donde tú puedes ver la transparencia porque las partes están presentes en los sorteos de los árbitros o pueden escoger a sus mediadores. Entonces, en general, todo el proceso es mejor, es más transparente, es más fácil de digerir y permite además que las partes lleguen a consensos en muchísimas ocasiones. De hecho, yo puedo decirte que nosotros en mediación tenemos unos resultados extraordinarios en acuerdos entre las partes. Pero inclusive en arbitraje, en muchísimas ocasiones los arbitrajes acaban en mediaciones o en acuerdos entre las partes porque el ecosistema lo permite. Y yo creo que eso le ahorra costos al Estado, descongestiona el sistema, da una alternativa transparente y confiable, despolitiza los procesos y respeta la voluntad de las partes. ¿Qué dicen los abogados? No, ¿Sí? totalmente de acuerdo. Necesitamos también mecanismos más eficientes para resolver los conflictos. Caso contrario, por ejemplo, desde el sector empresarial, las personas se van a ver menos incentivadas de inyectar capital si saben que su resolución de conflictos va a tomar años, van a ser tal vez sujetas a prácticas indebidas. Mira, Además, fue una pena que en la consulta popular no se aprobara la pregunta de la cláusula arbitral, porque eso hubiera sido una gran herramienta también para inversión extranjera o en asociaciones público-privadas con el Estado ecuatoriano. Porque lo que tú acabas de decir es una gran verdad. Las cláusulas arbitrales que garantizan independencia y despolitización son motivadoras de la inversión extranjera. Y es una pena que en el Ecuador no se entendió bien y no se aprobó esa pregunta.
Desde luego, desde luego. Así que bueno, en respeto a tu tiempo y para finalizar esta No, es un conversación que ha gusto. sido muy, muy ilustrativa y muy interesante también escuchar tu visión, quisiéramos preguntarte si tienes alguna reflexión final que compartir con nuestra audiencia. Recuerda que es una audiencia de abogados y la idea del podcast es acercar a gente exitosa como tú con el mundo del derecho. Entonces, ¿cómo crees tú que desde tu visión de empresaria, de presidenta de la Cámara, de directora de la ICC, puede una adecuada asesoría jurídica contribuir a la consecución de tus objetivos? Mire, yo creo que la profesión es una profesión a la que hay que tenerle agradecimiento y respeto. Se estudia muchos años, hay muchos filtros, es una profesión difícil. Yo también soy abogada. No ejerzo, pero soy abogada, entonces entiendo. Es una profesión que nos desgasta muchísimas veces porque vivimos de los problemas o de los conflictos o de la posibilidad de problemas y conflictos. Y es lo que escogemos. Pero sí debo decir a la sociedad legal en el Ecuador, tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo con respeto, tenemos que hacerlo en cumplimiento de la ley y tenemos que buscar que haya credibilidad y que haya acercamiento con aquellos que ejercen la profesión, porque podemos contribuir, porque podemos generar mejores resultados para el sector productivo, para el Estado y podemos aportar de mejor manera. Y también creo que hay una responsabilidad nuestra de ser más activos en la conversación país, de proponer, de sugerir, de comentar y no solo de conflictuar. Y en ese sentido le hago un llamado al gremio, al sector legal del Ecuador y le invito a que sea propositivo, a que abran espacios de conversación, a que hagan valoraciones objetivas y neutrales, a que haya aporte desde la academia y desde los actores que ya están en ejercicio de la profesión, porque el Ecuador lo necesita. Yo sí quiero hacerte una pregunta antes. Escuchando todo tu pensamiento y esta figura de liderazgo que das en el mundo empresarial y en el desarrollo del país en este último tiempo, como mujer y sabiendo esto que yo misma estoy iniciando una carrera y siempre intentamos justamente lo que te comentaba, proyectarnos en una mujer con tanto liderazgo que ha logrado ascender tan bien y de una manera tan correcta en sus sueños, en lo que realmente le apasiona. ¿Qué retos crees que como mujer has pasado y cómo los has solucionado? ¿Crees que algo ha sido algo de tu carácter o...? Creo que necesito otra hora de podcast para esta pregunta. Es difícil ser una mujer profesional en el Ecuador. Ecuador es un país machista. Es un país donde las formas han mejorado un poquito. El sistema de cuotas ha hecho que haya más presencia de mujeres y más visibilidad. Pero en el fondo sí somos un país profundamente machista. Y el machismo con frecuencia viene de otras mujeres y del entorno más cercano a ti, tus familiares. Yo no tengo ningún arrepentimiento del camino. Ha sido un camino con mucho valor, con muchas alegrías, con muchos retos. Pero no te voy a mentir, han habido momentos durísimos, han habido dolores y fracasos. De hecho, yo siempre cuento que yo tengo un saco de las penas, que es el saco que me pongo cuando me siento agobiada y tengo que respirar profundo y valorar dónde fallé o qué pasó o por qué sufrí el embate y sacar aprendizaje y lamerme las heridas y llenarme de valor para levantarme al día siguiente y seguir andando. Todo camino es difícil. Yo no puedo imaginarme que el de los hombres no sea difícil. Pero el de una mujer en el mundo productivo y en el mundo gremial es supremamente difícil. Y no creo que hay fórmula, no creo que hay bolita de cristal, no tengo una solución. Creo que hay que tener la determinación de superar los fracasos. Creo que es más difícil levantarse de un fracaso y tener la resiliencia y la perseverancia que intentar por primera vez. Es decir, para mí el gran mérito está en saberse recuperar de los trompones, porque cuando estás en el ring de box te van a pegar. Y es inevitable. Y mientras más avanzas, más resistencias hay, más embates hay, más envidia hay. Y es inevitable. No creo que hay una forma de evitar o evadir esas realidades. Lo que sí hay es la fuerza, la convicción, la
La perseverancia y la decisión de seguir, de no dejarte tumbar, de entender que finalmente el sueño está al final del camino y que estos son pequeños impedimentos, pequeños retos que hay que superar y seguir andando. Hay que soñar en grande y no hay que dejar de soñar jamás. Hay que rodearse de gente buena que te apoye. Hay que tener la mejor pareja del mundo porque tu pareja define tu paz personal. Y si tú tienes paz personal, estás en mejores condiciones de enfrentar los retos del camino. Hay que poder perdonarse los errores. Hay que poder encontrar formas creativas de ser madre, de ser esposa, de ser reina del hogar. Yo tengo 2 hijos maravillosos y digo, salieron muy bien. Y yo no soy una madre tradicional, encontré mi forma y mi equilibrio. Y mis hijos resultaron maravillosamente bien, debo decirlo, a pesar de unas ausencias frecuentes de su madre en ciertas cosas, a pesar de que no les cociné y no les hice tortas de chocolate nunca. Sin embargo, les enseñé a pensar, les enseñé a trabajar, les enseñé fortaleza, les enseñé a tomar decisiones, les hice parte de mi recorrido, les enseñé el valor y la satisfacción de los éxitos, les enseñé el valor de superar los fracasos, les enseñé que hay que mirar más allá, les enseñé a distinguir entre lo agradable y lo verdaderamente importante. Y en fin, yo creo que el resultado es bastante bueno. Pero volviendo al punto anterior, tu pareja, aquella persona que te acompaña y te permite estas decisiones de vida, es fundamental, porque si tú tienes una buena pareja que te entiende y es flexible y no te exige estas cosas y más bien está orgulloso de tu camino y te aporta, es una garantía de éxito. Y para mí la recomendación más importante que puedo dejar yo en esta entrevista es: escojan muy bien a su pareja, porque es la decisión más importante que tomarás en tu vida. Más que la profesión, más que las decisiones laborales, más que la proyección profesional, está la decisión de con quién vas a compartir tu vida y cómo vas a llevar esa relación. Muchísimas gracias por abrirte en esto, compartirnos tu ejemplo de fortaleza y de perseverancia ante estos retos que, como tú bien dices, como mujer, se sienten un poco más en muchos ámbitos, la verdad, ni siquiera solo es en el profesional. Así que de antemano igual te agradezco muchísimo por haber compartido este tiempo con nosotros. Creo que podemos dar por finalizado el podcast, así no, que más bien para mí un gusto. Muchísimas gracias por esta invitación, es un honor y gracias por permitirme compartir con usted. No, muchas gracias a ti. No, nada más recordar a todos nuestros seguidores que estamos difundiendo estos programas en YouTube, en Spotify, así que los invitamos a suscribirse a nuestras redes y les invitamos también a seguir los demás podcasts y demás entrevistas que haremos a través de la plataforma de Lawyers DC. Reiterando el agradecimiento a Mónica, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y en verdad por esta plática que ha sido espectacular. Gracias a todos. Muchísimas gracias.